Buenas noches, bienvenidos. Esto es Findes. Vamos a hablar de un tema actual, que es los ladrones de tiempo. Un poco la reflexión sería, ¿y el tiempo a dónde se fue? Que es algo que podemos vivir frecuentemente. ¿Qué son los ladrones de tiempo? Se considera un ladrón de tiempo a todo aquel factor o evento que impacta de manera negativa el tiempo de que disponemos, en el tiempo diario. Entonces, ese ladrón de tiempo se vuelve importante de identificar. Vamos para allá. ¿Qué tipo de ladrones de tiempo existen? Bueno, se pueden clasificar o agrupar de dos tipos. Los organizacionales, que son todos aquellos ladrones de tiempo sobre los que no tengo ningún control, como cuáles, como socialización, como reuniones, procedimientos no establecidos, esperar respuesta de alguien más, lo cual nos va dando las características de algo que está fuera de mi control y que al ser organizacional muchas personas los viven o influyen en ellos y nos afecta y nosotros podemos también afectar. Ese es el primer tipo. Hay un segundo tipo que es los ladrones de tiempo personales, esto es los que uno genera y podemos decir que son los en donde tenemos mayor control. Por ejemplo, puedo no poder decir que no. Me hablaría de asertividad y me hablaría de esta capacidad para poner ciertos límites. Básicamente, entonces, decimos que está bajo mi control, que necesito desarrollar algunos otros elementos, pero está bajo mi control, depende de mí. Vamos a hablar, entonces, de este tipo de ladrones, que son los personales y son en donde podemos empezar a trabajar, ¿no? Que se vuelve importante. Entonces, se puede clasificar, ¿no? Como si habláramos de una tipología de 5 grandes patrones de conducta que frecuentemente vemos en cualquier organización y casi en cualquier país. Por supuesto, para ciertas organizaciones los vemos más reiteradamente. Pero vamos paso a paso y vamos a hablar de estos ladrones de tipo personal. Hay 5 grandes formas de que nosotros mismos, de manera consciente o inconsciente, impactemos nuestro tiempo. El primero es el tipo saltón. ¿Quién es el saltón? Bueno, el saltón es aquella persona que está trabajando y de repente le llega un flashazo y entonces dice, se me olvidó hacer una tarea, y entonces deja esto que está haciendo y salta a aquella otra tarea. O puede ser que alguien llegue y lo interrumpa y él responda a ese tipo de interrupciones. Entonces el saltón es aquel que, hombre o mujer, que va a estar verdaderamente saltando de una tarea a otra. Y por supuesto tiene muchas empezadas y no terminadas. Entonces está abierto un Excel, está abierto un Word, un PowerPoint, un PDF, etc. Y entonces estoy en muchos proyectos a la vez y eso impacta negativamente con nuestro tiempo, ¿sale? Tenemos el tipo ultraperfeccionista. ¿Quién es el ultraperfeccionista? Aquel hombre o mujer que verdaderamente tiene altos estándares de perfección, rayando casi en lo inhumano. Es gente que puede tener muchas áreas de interés, mucha carga de trabajo. Y eventualmente esta persona va a tener impactos en su tiempo. ¿Como cuál? Va a salir muy tarde o va a llegar muy temprano, ¿no? Va a empezar a ver impactos en su calidad de vida, en su calidad personal. Si es padre o madre de familia, pues va a estar afectando estas áreas que son pues, muy sensibles, hablando de manera general. Entonces, el ultraperfeccionista es aquel que si puede no delegar algo, lo va a hacer. No quiere delegar, él quiere abordar todo, quiere
cumplir con todas las tareas, se siente como en esa responsabilidad. Esto podemos decir que es un poco más inconsciente, entonces realmente su estándar es muy, 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 muy alto. Y al ser muy alto, pues puede dedicar demasiado tiempo a ciertas cosas que pueden gustarle o no gustarle, pero se abstrae, ¿no? y se le dedica demasiado tiempo. Hay un tercer tipo que es el alérgico a los detalles. El alérgico a los detalles es esta persona que no tiene eventualmente no está estructurado, que hay tareas que se le olvidan por no anotarlas. En general le gusta ver la gran fotografía, no ver los detalles. Y este es un estilo que eventualmente puede ser muy útil. En un momento más estaremos hablando de estas otras características. Me voy al cuarto estilo, que es el indeciso. Este es el más emocional de todos. Es alguien que no tiene que ver con que su coeficiente de inteligencia sea bajo. Pueden ser gente muy inteligente, pero se sienten muy inseguros. Entonces, normalmente tienen que pedirle la aprobación a alguien más para que si me permiten, se avienten a decir o hacer cosas. Entonces, al tardarse tanto tiempo, ¿no? Al estar indeciso ante situaciones, porque considera que no tiene suficiente tiempo o que no tiene suficiente información y que si tuviera más tiempo o más información podría entregar un mejor trabajo. Entonces, este indeciso también para ciertos aspectos vamos a identificar qué otras características puede tener. Y me voy con el último para concluir y avanzar en el tema. Es el desidioso. ¿Quién es el desidioso? El desidioso es gente muy talentosa, es gente muy, eventualmente muy dinámica, pero dejan las cosas para el cuarto para las 12. Es un dicho y se refiere a aquella persona que se activa en los últimos minutos para hacer cosas, para entregar algo. Entonces, esta especie de adrenalina lo estimula para abordar tareas. Entonces, el gran problema es que eventualmente alguien que es decidioso sabe que pueden salir las cosas y sin mucho esfuerzo eventualmente le da resultados, ¿no? Porque el decidioso cumple, ¿no? Entonces, si es un colaborador, puede incluso decirnos retadoramente, pero el trabajo salió, ¿no? Entonces, estos tipos, esta tipología, estos 5 de los que hemos estado hablando, saltón, ultraperfeccionista, alérgico a los detalles, indeciso y decidioso, son patrones de conducta que podemos ver frecuentemente. Una pregunta que se hace es, ¿puedo tener uno solo o puedo tener varios? La respuesta es, se puede tener varios, porque eventualmente, vamos a pensar, combinaciones. Un ultraperfeccionista le va a dedicar tiempo a las cosas que considera que tiene que hacer y a lo mejor lo que no considera que es importante lo deja. Entonces, eventualmente puede ser alérgico a los detalles en ese sentido, ¿sí? Entonces, pareciera que es como un contrasentido. Pero el ultraperfeccionista, como toda tipología, obedece a zonas de confort. Ya la zona de confort es este espacio en donde nos sentimos muy hábiles, en donde conocemos todo, lo sabemos de memoria, lo conocemos con los ojos cerrados, podemos hacer las cosas. Entonces tendemos a estar en la zona de comodidad. Zona de comodidad no es flojera. Zona de comodidad es donde las cosas las hago, ¿no? Verdaderamente con mucha facilidad. Entonces, el decidioso está en zona de confort, sí. El indeciso está en zona de confort, eventualmente sí. El alérgico está en zona de confort, sí. Así como los otros 2. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de algunas características del tipo saltón. El tipo saltón puede ser alguien útil, eventualmente, para que pues pueda desarrollar creativamente una serie de tareas. Entonces, ahí ayudaría mucho que quizás sea alguien creativo y que entonces esté trabajando con algunas otras personas o con el equipo, y ese tipo, al ser saltón, al tener varios elementos, puede enriquecer mucho el trabajo. Pero, ¿qué requiere un saltón? Requiere estructura, y esa estructura viene a través de que pueda identificar qué tareas son las que tiene que desarrollar y cuáles tienen prioridad, que eso es bien importante. Entonces, un tipo saltón
puede funcionar muy bien creativamente en los equipos, sí, sin lugar a duda. Incluso se recomienda, ¿no? el ir desarrollando estas habilidades. Entonces, por un lado, una desventaja es que falta estructura, pero se puede compensar con si es gente creativa que pueda verdaderamente tener como una gran cantidad de elementos que ayuden a resolver una serie de problemáticas. Nos vamos con el ultraperfeccionista. El ultraperfeccionista es alguien que no delega de entrada. Entonces, ¿cómo podríamos combinar estilos? Bueno, podríamos combinar o sugerir que el ultraperfeccionista empiece a ser un tanto alérgico a los detalles. ¿Qué quiere decir? Que eventualmente al delegar tareas no tiene que estar verdaderamente en el seguimiento de la tarea. Si al delegar una tarea tiene estándares, tiene indicadores muy claros de cómo quiere el trabajo, lo podemos hacer. El asunto es que eventualmente al tener indicadores tan limitados en el sentido estricto, puede hacer que la gente sienta que es tedioso o aburrido la tarea que le estamos delegando. Entonces, tener cierta libertad como para que las personas con su iniciativa y su creatividad puedan proponer, ¿no? La mejor forma de hacer algo. Entonces, el ultraperfeccionista es útil, sí, porque es alguien que verdaderamente puede estar cuidando todos los detalles, pero sin exagerar, porque si exagera, entonces su estándar va a ser muy alto. Entonces, si llegara a delegar, le van a entregar tareas y las va a revisar y las va a regresar y las va a volver a revisar, y eso eventualmente no genera valor, que esto se vuelve importante en las decisiones. ¿Sale? Muy bien. Dejamos el ultraperfeccionista, nos vamos al alérgico a los detalles. Tal pareciera que el alérgico a los detalles es un estilo malo, no lo es. El alérgico a los detalles es muy recomendado en alta dirección. Los niveles altos no tienen que estar metidos haciendo todas las tareas, por supuesto. Un ultraperfeccionista en alta dirección vuelve locos a sus colaboradores. Entonces, eventualmente, alta dirección tendría que tender a ser alérgico a los detalles. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tiene un equipo que va a desarrollar y va a poner atención en los siguientes elementos. El alérgico a los detalles ve la gran fotografía, ve el bosque, no está viendo el nivel del árbol, del detalle, sino ve esa gran fotografía, y eso se vuelve muy útil para ese nivel organizacional. Sí, el colaborador que puede tener cualquier supervisor o cualquier gerente es alérgico a los detalles, entonces requerirá de instrucciones muy claras, requerirá de un sistema, requerirá, por ejemplo, de metodologías. Típico es como si pudiera usar un checklist, ¿no? Como que vaya palomeando, que le facilite el trabajo y no lo deje, ¿no?, a su memoria. Entonces nos damos cuenta que el alérgico a los detalles puede ser muy útil para contrarrestar al ultraperfeccionista, y el alérgico a los detalles en niveles jerárquicos altos es altamente recomendable. Nos vamos al cuarto estilo del que estuvimos hablando, que es el indeciso. ¿Qué se sugiere que se haga con un colaborador que es indeciso? Bueno, lo que se sugiere es que se desarrolle la autoestima. Las personas con autoestima alta son más proclives a hacer cosas. Si siente que tiene el control sobre ciertos eventos, ¿no?, eso refuerza la autoestima. Entonces, para alguien que es indeciso, necesitamos o adelantarle fechas y darle tareas completas, que sienta que toda la responsabilidad, pero la responsabilidad no es para abrumarlo, la responsabilidad es sentir que el tramo de control depende de él y que tiene que entregarse. Y no hay más que estar desarrollando la habilidad, y desarrollar la habilidad requiere horas de práctica. Una habilidad se desarrolla practicando. Entonces, el indeciso necesita constantemente tener ese refuerzo del líder para proponer ideas. Entonces, no darle las ideas a alguien indeciso, porque entonces le va a costar mucho trabajo. Entonces, necesitamos que eventualmente desarrolle la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición se dice que es la capacidad para tomar decisiones acertadas con poca información. Es eso que de repente lo escuchamos con distintos términos, ¿no?, como el feeling, lo escuchamos como, ¿no?, la latida. Entonces, la intuición la sentimos, la intuición se siente en el cuerpo como emoción,
Entonces, la intuición es esa forma de empezar a tomar decisiones sin tener, ¿no?, todos estos elementos. Entonces, por supuesto, ¿es difícil de enseñar la intuición? Sí, sí es difícil de enseñarla, no imposible. Por supuesto, sí se requiere de apoyo, de un tipo de coaching hacia el colaborador o hacia el jefe que pudiera eventualmente ser indeciso. En niveles de mando, ser indeciso, podemos decir que es un ladrón muy peligroso. Bien, nos vamos con el último tipo, que es el decidioso. El decidioso requiere salir de su zona de confort. ¿Y cómo puede salir de su zona de confort? Con tareas completas. Sentir que la responsabilidad totalmente es responsable. Normalmente responsabilidades que conlleven cliente externo son muy útiles, muy necesarias para alguien que es decidioso, porque es gente muy capaz, es gente muy inteligente. Pero se activa el cuarto para las 12, lo cual quiere decir que a lo mejor el resto del tiempo medio lo desperdició o haciendo otro tipo de cosas. Entonces, una supervisión con colaboradores que son decidiosos se vuelve muy útil. Adelantar fechas, trabajar mini metas, que también como sistema se vuelve muy importante, y trabajar por prioridades. Bien, ya revisamos los 5 tipos de comportamiento relacionados con la administración del tiempo, y por supuesto que se pueden convertir en ladrones de tiempo. Entonces se vuelve importante empezar a hacer algunos diagnósticos de cómo respondo yo a ciertos eventos. Entonces pudiera ser alguien indeciso o alguien decidioso y saltón a la vez. Sí lo podemos ser. El objetivo sería empezar a identificar las prioridades para la organización, las prioridades para el puesto, y empezar a responder por prioridades. Insisto, necesitamos identificar zona de confort para salir de la zona de confort. La manera de salir de la zona de confort es cuando proyectamos hacia el futuro, y cuando proyectas al futuro, a eso le llamamos meta. Entonces, hablando de ladrones de tiempo, se vuelve importante que las metas me lleven a obtener mejores resultados. El objetivo no es tener mayor conocimiento de uno, ese no es el objetivo de los ladrones de tiempo, es que mis resultados sean mejores. ¿Okay? Muy bien, pues me despido. Alejandro Fuente, muy buenas noches. Gracias.